Salud compañeros, ¿cómo andan? Bien, bueno, aquí estamos. Hoy tenemos un núcleo selecto. Acá, el ya conocido Mau Mau, que ya tiene varios videos conmigo. Y acá el compañero Mar Menéndez. No, Marcito. Marcito. Compañero Marcito, que nos va a acompañar. Y vamos a charlar un poco de actualidad nacional y otras hierbas. Bueno, ¿en qué has andado, Mau Mau? A ver, contá algo. Bueno, yo quiero aprovechar la presencia de Marcito, al que conozco desde hace poco tiempo, pero lo poco que sé de su biografía me ha provocado una gran admiración, porque él es uno de los tantos personajes innombrados que escribió la historia reciente. Sé que ingresó muy joven en el MLN, salían a robar claveles de los japoneses con nuestro tal presidente y con la heroína, la bellísima heroína nacional que tuvimos, Jessie Maki, a comprar fierro. Y después miraban orgullosos los 38 que los habían comprado para empezar la revolución en este país. Así que me siento muy honrado de compartir este video con él, que vamos a tratar de hacerlo en serio. Hacer algo serio, sí. Sí, para variar. Lástima que no tomas mate. Bueno, yo soy un pésimo uruguayo, yo te expliqué que no solamente no tomo mate, sino el asado me gusta más o menos. Y sos flojo para el vino del también. fútbol no me ocupo porque me parece que es utilizado políticamente. Y Garcés me empezó a gustar de grande. Ah, no, a mí que no me toquen Rampla. No me toquen Rampla. ¿Cómo no soy hincha de Cerro? No, Entonces Bueno, yo no quiero monopolizar la palabra, así que te quiero hacer una pregunta, Marcito. sí. Como viviste desde muy joven la historia del MLN y pasaste la cárcel y la tortura y todo lo que significa la lucha, la pregunta es, porque yo no tengo la respuesta, ¿qué viene ahora en la historia de este paisito? Buena pregunta. Como hablaste de la tortura, vamos a aclarar que no fui de los más torturados, porque recuerdo que cuando estaba en el sindicato metalúrgico, había gente que le gustaba sacarse cartel con la tortura, con los años de preso, todo eso. Yo creo que la lucha es como se da, cada tiempo da un determinado tipo de lucha. Hoy también puede haber alguna lucha. Claro que la hay. Por más digo que sean luchas derrotadas, la gente continúa. Lo vimos bien con esto, la ley de caducidad. Nos volvieron a derrotar por traiciones de la propia izquierda. La coordinadora era también un candombe, te voy a decir. Yo me integré allí al principio, cuando se hizo en el 2006, noviembre del 2006, en el Palacio Legislativo se hizo la primera reunión. Había 5 legisladores del frente. Después la reunión en el PCNT era en una mesa oval, donde todos hablaban, pero en realidad la comunicación con el pueblo eran las conferencias de prensa. A veces no iban los medios. Bueno. Y el trabajo, los que intentamos sacar el trabajo barrial, no nos daban mucha bola. Y así se levantaron las firmas, ¿no? Con un esfuerzo muy individual, muy distinto al voto partido. Es decir, que las luchas se dan, yo creo que los pueblos resisten con las fuerzas que tengan. Y bueno, y la historia de los Tupamaros, ahora lo que tenemos fundamentalmente, salvo algunos esbozos individuales, es una gran historia oficial de una historia del MLN. Historieta, dice Mejía Joyazo que es. Bueno, puede ser, pero yo diría que es una historia oficial que contaba sobre la base de los hechos, las acciones, las anécdotas, algunos, bueno, contar la vida de las cárceles, memoria del calabozo, pero nos cuentan las razones fundamentales que hicieron, primero, a empuñar las armas en el Uruguay.
en un país que era muy tradicional en cuanto al sistema democrático, donde el sistema político aparentemente estaba muy consolidado, a diferencia de los países vecinos, que era golpe tras golpe. Eso no sucedía en Uruguay. Claro, no se hablaba justamente de las razones que hacían social y económica de lo que pasaba en Uruguay. Había hambre, gurises desnutridos. En toda la década del 60 no había escuadrones de la muerte, pero había bandas fascistas que agarraban a cualquier chiquilina y le grababan en las nalgas esvásticas. Alejandro Otero, en el libro que se mandó a escribir con un tal Ballarino, creo, dice que él le hacía la inteligencia al Partido Comunista, que lo seguía todo, que además en la propia jefatura, algo desmentido por Pacheco, y él lo dice en un libro, en la propia jefatura había gente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, y que él todos los días tenía que entregar un informe. Eso lo dice en su libro. Que él no estaba de acuerdo, pero las órdenes eran, no sé si no estaba, pero las órdenes era, como eso que no torturaba. Y del mismo departamento mandaba a torturar a Fontana y al gordito Panisolo. Pero él no torturaba. Es más o menos como en un libro reciente ahora que dice que un tal Agosto de Artillería 1, él no torturaba. Milico y Tupa de Haber. ¿No? Ahí va. Porque no daba picana, pero sí le daba el tacho. Claro. ¿No? Es decir, bueno. Pero con agua limpia. Con agua limpia. Capaz que le ponía un poco de detergente. Sí. Al agua. Bien. Bueno, entonces digo, para comprender realmente el asunto, primero hay que ver las causas que hicieron surgir a los Tupamaros, pero circunscrito a todas las luchas del pueblo uruguayo. Porque ahí había lucha social en los barrios, había lucha sindical, después en las organizaciones armadas, el MLN no es el único grupo, salen otros grupos, sectores anarquistas o aquellos desprendimientos surgidos del MRO, es decir, hubieron una serie de componentes que hicieron esa lucha, porque luego va a venir la teoría de los dos demonios que te dice que acá hay un enfrentamiento entre Tupac y Milico. Sí. Eso es parte de la historia oficial, es decir, una historia que trata de mostrarte dos guerreros, entonces cuando esos guerreros se reconcilian, aquí no pasó nada. Entonces la gente combatientes son. La gente se te sigue cagando de hambre por las calles, ¿no? Sí, porque las razones de explotación y las razones de miseria siguen pendientes. Y bueno, y lo último, digo, eso es algo que hay que hacer. Y bueno, y los Tupamaros lo que podemos hacer es dar nuestra opinión, pero yo preferiría que las cosas se sigan haciendo así algún tipo de historia, no quedarse en la anécdota, y muchas veces buscar pruebas, ¿no? Las pruebas son las que realmente son cosas irrefutables. Y ha sido muy doloroso en los últimos tiempos, por ejemplo, ver que llega un gobierno de izquierda, que todo el pueblo tenía, y la puede seguir teniendo, cierto pensamiento de que iba a haber un cambio, que los cambios nadie pensó, porque nadie pensaba que a través de un cambio que se llega a través de las urnas, donde hay muchas concesiones de por medio, se iban a hacer grandes cosas. Pero no que llegáramos al extremo de estar llevando adelante una política neoclásica, que las que enseñan en las facultades, las que enseña Astori, por ejemplo, que enseñaba hasta hace poco, esa que te dice que hay empresarios y consumidores, que no hay lucha de clase. Y vos ves la lucha de clase en el barrio, lo ves en la fábrica, lo ves en claro, porque si vos decís que no hay lucha de clase y decís que la cosa es competir, ¿no? Que lo que se debe establecer es una competencia entre los empresarios y los trabajadores, es decir, vos lo que tratás de hacer es mejorar un poquito, sacarle un poquito de salario, pero manteniendo el capitalismo, porque el capitalismo y bueno, y nada más que verlos a ellos, las cosas que están planteando ahora, ¿no? Es decir,
creo que uno de los temas más grandes que ha polarizado y ha vuelto a dividir al pueblo uruguayo el conflicto de Aratirí. Sí. Porque hemos visto por la televisión, por ejemplo, gente metalúrgica y gente trabajadora que no tenía trabajo y llegaron a estas empresas y le dieron trabajo, pero acá no es un problema de agarrar cualquier tipo de trabajo y que se destroce todo. Es decir, acá la responsabilidad es del gobierno, ¿no? Orientar es decir, una extracción de hierro que realmente primero no estemos haciendo lo que hace el capitalismo en general en todo el mundo, que destruye la naturaleza, que destruye todo el medio ambiente, porque eso va a ocasionar lo que son los fenómenos naturales, es decir, los va a agravar los que ya... Yo se digo, yo más o menos pienso así en términos generales. Y como han habido muchas claudicaciones, yo digo, no, yo en lo que a mí me es estricto personal, primero no me arrepiento de nada, será por concesión, que yo no soy muy partidario de los arrepentimientos. Sí creo que nosotros en lo que fallamos fue en que no pudimos triunfar, y ahí le fallamos al pueblo, por miles de razones. Pero no arrepentirse por empuñar las armas, porque el sistema democrático y el sistema de elecciones tampoco ha dicho y ha puesto sobre el tapete y se ha comprobado que es una solución para los trabajadores y para combatir la miseria, porque basta andar por las calles para ver cómo la gente come de los tachos de basura. Y los que duermen a la intemperie en invierno. Y los que duermen a la intemperie, que ahora los llevamos un ratito, pero después cuando sí, venga el buen tiempo, otra vez vuelven para la calle. Anda a seguirte desgastando para morir en las calles, porque esa gente va a morir en las calles. Y otro tema también, que es la gente que ha muerto en los ranchos por estar mal alimentada y por estar en los ranchos en malas condiciones. Que eso no se cuenta, eso no se habla. Pero lo vemos por la televisión. Pero lo vemos por la Hace televisión. poco murió una familia, 6 personas, 3 chiquitos, todos achicharrados, no tuvieron... Dice que la chica se la encuentra casi llegando a la puerta, ¿no? Una chiquilina. Y eso que es una situación de miseria terrible, ¿no? Es decir, la gente tiene que vivir así. Es decir, y si esa persona tenía trabajo, figura como estando ocupada. Y es fíjate en las condiciones que están. Claro. Entonces, evidentemente, hay que revisar esto para realmente cambiar las condiciones de pobreza. Sí, eso sí. Muy bien, muchas gracias. A mí me aclaraste muchas cosas y aportaste muchos elementos. Y yo, que soy bastante aragán para pensar y trato de simplificar, y esa deformación me viene de la época que estudiaba matemática, yo creo que todo tiene que ver con los grandes elementos que hacen dinamizar la historia. Y yo creo que dentro del capitalismo, que es el sistema en el cual vivimos y al cual ha adherido nuestro gobierno, ¿no? Fíjate qué contradicción, que el Partido Comunista ahora está alineado con el capitalismo. El Partido Socialista no habla nada de socialismo y está alineado con el capitalismo, porque toda la política del gobierno está basada en esa falacia, porque para mí es una mentira, como una casa, de que las inversiones van a generar las condiciones sociales para que este pueblo mejore. Pero en esencia lo que ocurre, y eso viene ocurriendo desde el fondo de la historia, es que los gobiernos se alían con los grandes grupos económicos, claro, con el imperio, con la oligarquía. Yo hoy en otro video que grabamos medio joda con el Potrillo, yo me refería a los números, porque me gustan mucho más que las palabras, porque las palabras pueden entrar por un oído y salir por el otro, pero los números no se discuten. Entonces yo he llegado a manejar algunos números que he ido recabando de aquí y de allá, y que parece que tengo una buena memoria, porque son los que ejemplifican la realidad de nuestro país. ¿No? Nuestro país es una gran estancia que viene del fondo de la historia, y lo que estamos festejando ahora son los primeros 200 años de esa estancia. Yo le decía al Potrillo que hay 190.000 uruguayos viviendo entre el río Uruguay y Rivera. Hay 14 propietarios de 1 millón de hectáreas. Hay 2.000 y pico de tipos que tienen el 38% de la superficie del país, unos 7 millones de hectáreas. Y eso es el quid de la cuestión. Y yo agregándote algo con relación a eso, digo, la lucha por el socialismo es lo que más está vigente hoy en día, ¿no?
y el capitalismo no tiene solución para salir del actual atolladero. Ninguna. Fíjate, la crisis que estamos ahora del capitalismo empezó en el 2007. Sí, señor. Hace 3 o 4 días el presidente de la FED, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es más o menos comparable a un Ministerio de Hacienda en todos lados, ¿no? Algo así de economía, ¿no? Pero de economía, pero con plata. Así como si juntara economía y finanzas, ¿no? Puede ser. ¿Y qué dijo este señor? Que tenemos crisis para 3 años más. Es decir, que la crisis del capitalismo ya está entrando. Anterior a la del 2007, todas las crisis no duraron más de 1 año y medio. Ahora, desde el 2007 hasta ahora, todo crisis. Logran salir y en estos países pequeños se intenta decir que a nosotros no nos pasa nada y nos va bien. Estamos muy blindados, dijo. Estamos muy blindados. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Pero eso ojalá lo dejo entre comillas, porque estamos muy blindados manteniendo la miseria que hay, Sí. ¿no? Es decir, yo no quiero más tristeza para el pueblo, yo no quiero más miseria, y sé que si se nos viene la crisis que está atacando al primer mundo, esto, si hubiera un desplome de los chinos, por ejemplo, por algo los chinos inyectan en Estados Unidos, ¿no? Inyectan guita. Porque si se desploma Estados Unidos, la China se va a la mierda y estos países va a ser tétrico. Entonces yo no quiero eso, ojalá, pero veo que es la negación de la economía lo que están haciendo ellos. Porque acá hay que más o menos agarra un libro y más o menos trata de poder desentrañar cómo viene esto, se da cuenta que no. Y más con la globalización que hubo. Ahora, la globalización justamente va a mostrar que la única solución para los pueblos es la distribución de la riqueza, pero realmente una distribución, no que no que se saque de 100, 80 para vos y 10 para los otros. No, tiene que haber otro tipo, es decir, la socialización de los medios y de todas las riquezas. Evidentemente el mundo va a caminar hacia eso. Ahora, muchas veces las personas más veteranas como que nos impacientamos, que lo otro, porque quisiéramos ese estado de bienestar que los primeros socialistas, que no se llamaban aquellos Fourier, Saint-Simon, ¿no? Después vinieron los Carlos Marx y todo eso, pero anteriores hubieron otros que tenían esas ideas, que era lo que querían en esencia, el bienestar de la gente, y que no la veían ya con aquel capitalismo que se iniciaba, ¿no? Que era muy salvaje. Y eran utópicos porque creían que los patrones se los podía convencer a los grandes capitales. El PP también cree que los puede Y bueno, convencer. sigue siendo el mismo utópico de aquellos con problemas oscuros que nunca aclaró. Es decir, pero vamos a agarrar la ideología, es decir, mantiene ese utopismo, como querer volver también al tiempo ballista. La historia nunca va para atrás. No. La historia va siempre hacia adelante. Creo que fue Lenin que decía que la historia se repetía, pero en un nivel más alto, como una espiral hacia arriba. ¿No? Incluso hay uno en el arte hay una torre que es un proyecto que los rusos nunca lo llevaron adelante, que es justamente una espiral donde ahí iban a hacer una oficina pública los rusos con todos los ministerios, una de las tantas de los rusos, ¿viste? Pero es ese señalamiento que ahí vos ves que eso ya es una especie como, no de desviación, pero de querer hacer algo. Creo que el socialismo no se construye haciendo grandes cosas, sino pequeñas cosas, pero en el llano, ¿no? Y sobre todo que apuntar al hombre y no al dinero. Claro. El objetivo tiene que ser la felicidad pública. Creo que lo decía el Pepe histórico, ¿no? Bueno, la pregunta sigue vigente porque yo no tengo la respuesta. Yo estoy curioso por saber cuál es la próxima página de la historia de este país, porque estamos en un proceso muy fértil, o sea, ha ocurrido un fenómeno único en el país, donde los partidos tradicionales, sentados en la retranca, creyeron que iban a seguir engrupiendo el pueblo 200 años más, y se sumergieron. Ese espacio político fue ocupado por una izquierda pequeña y conflictiva, porque está toda dividida en pequeños chacritas que se disputan las migajas de poder.
porque el objetivo de los políticos tiene que ser justamente la felicidad pública y no la política como una carrera de futbolista para ganar dinero. Y en eso nos gana la ideología del sistema, porque destruye los valores. Y los cambios tienen que ser éticos y morales. La distribución de la riqueza viene como consecuencia, ¿no? Sí, sí. Ahora una cosa que en historia al menos, que es lo que te permite a vos mirar un poco qué fue lo que pasó hacia atrás, cuáles fueron los problemas sociales, económicos, políticos, los sindicales y sobre todo la vida cotidiana de la gente, qué es esa conciencia de la gente que cuesta avanzar, te indica que no podés hacer futurología. Entonces, es decir, no podemos entrar a imaginar lo que va a ser más adelante. Es decir, lo que podemos tratar de analizar es la situación real y qué soluciones nosotros vemos, que nos podemos equivocar también en esa solución. Porque fíjate vos, yo he llegado a la conclusión que muchas veces los revolucionarios son que han sido muy estigmatizados, muy desprestigiados, como el Che Guevara, por ejemplo, aunque ahora se lo llevan las camisetas y esas cosas, pero no se impulsa sus ideas. ¿Por qué se los trata de defenestrar? Y porque en realidad ese ser humano que deja todo, ¿no?, quiere rápidamente encontrar una nueva sociedad, ¿no? Y es un personaje muy humano, la mayoría de ellos. Es decir, lo hace por su pueblo, no lo hace por bienestar personal, que el otro. Entonces yo creo que el asunto estriba en poder, de alguna forma, y acá no hay receta, integrarse a todas esas luchas que surgen de los pueblos. Muchas veces son pequeñas. Ahora yo te digo la verdad, es decir, en el panorama general, salvo aquellos que tienen un trabajo y van al sindicato, o están en una cooperativa y trabajan por eso, que son cosas puntuales, veo que fuera del sistema político partidario la gente tiene pocos lugares pero que por esos lados no se llega, porque vos ves que las matufias, los cargos públicos, ahora viste que salió ayer lo del loco como es de Bengoa, involucrado la Marita Julia y Mariano Arana. ¿Y qué dijeron ahí? Error garrafal de la justicia. Bueno, sí, error garrafal de la justicia, y por un lado reivindican la justicia y por el otro el otro. Ahora, pero dicen que confían en la justicia. El fiscal estuvo estudiando 3 años. Si estudió 3 años para cometer errores, entonces hay que procesar al fiscal eso, ¿no? Es decir, por algo están estudiando, por algo están 3 años. Y si pide el procesamiento, bueno, a mí te voy a aclarar que no me gusta que metan en cana a nadie, porque no va en mi persona, porque muchas veces ves que no arreglas nada. Fíjate, las cárceles están llenas y cada vez hay más y más y más, y lo único que piensan los gobiernos, en vez de arreglar la situación, hacer más cárcel y más cárcel, esto va a ser un círculo vicioso que van a hacer todo el país un campo de concentración. ¿No? Es decir, que tampoco me gusta que estos personajes, que evidentemente alguna metida en la lata hubo, o alguna metida de mano, pero tampoco estén presos, porque no se arregla nada, ¿entendés? Pero que no venga a hacer toda esa... Es decir, lo que estoy mostrando es un sistema político que ya, digo, muy poca gente está creyendo. Lo que nos hicieron con la ley de caducidad, la sabotearon, nos tapaban los muros, ellos mismos. ¿A dónde va eso? Es decir, una lucha contra el pueblo, salir a quebrar la juventud, que la juventud no tuviera esa victoria, es decir, los pactos con los militares. Bueno, hay un montón de cosas que saltaron, que evidentemente los hicieron, no solamente lo del Club Naval, sino muchas veces anterior. La lucha revolucionaria del año 72, entregada. Bueno, esas cosas hay que ver. Entonces, ¿qué te queda? Y bueno, y te queda, porque hay que seguir luchando, te queda lo social, lo que surge en los barrios, que te queda el otro. Y bueno, y ahí hay que darle contenido político. Pero político no a través de las elecciones, político en cuanto a buscar el bienestar de la gente. Yo le llamo política a eso. Es decir, luchar y jugársela y todo lo que quiera para que el pobre algún día deje de ser pobre y entrar en un camino hacia ahí,
Ahora yo tampoco tengo ninguna solución mágica. Sé que lo fundamental en este país es el campo. Y a mi modo de ver, Modesto, empieza todo por la educación. Yo creo que hay una política premeditada de que no hay interés en dar educación a las masas. Y no. Porque creo que este país en particular, que yo me circunscribo a él, porque tiene características muy específicas, recogió la experiencia de la década del 60, cuando la juventud de la pequeña burguesía esclarecida, politizada, informada, salió a querer dar vuelta a la tortilla. Sí, sí. Entonces, un pueblo ilustrado es un pueblo que se informa y que reivindica sus derechos. El otro día dieron un dato de la educación. El 60% de los liceos está por colapsar. Sí. Pero, el otro día fui las aulas, de todo. al liceo de ahí de Delta del Tigre, loco, y tiene 3 contenedores que son salones de clase, 3 contenedores, ¿entendés? Y un salón que lo hicieron los maestros poniendo un tabique de madera. Yo lo vi. Y el laboratorio es un mueble de eso de chapa. Y los jueces que están diciendo, porque lo están diciendo, que a los menores que tienen presos no lo pueden tener en contenedores. Claro. Ahora a nuestros muchachos los tenemos estudiando Están allí. estudiando y los tienen metidos en un contenedor. Sin embargo, el presupuesto de las Fuerzas Armadas aumentó un 50%. Bueno, Y el de la educación aumentó 0. Pero es más importante, loco. Yo sé que es mucho más Comprarle armas importante. para los milicos. El garrote es mucho más importante Claro, que el garrote. no, Porque ¿qué el van a pagar garrote- ¿no era un 3,5%? El garrote es la última barrera del sistema. Sí, son las Para poder prioridades. mantener los privilegios Sí, son las de vitaminas nuestra del pequeña sistema. élite terrateniente, que es el 3% de la población, ¿Qué nos que dijo tienen él? toda la tierra. ¿Qué nos dijo el secretario de la presidencia cuando estuvimos hablando con él en el Palacio Legislativo? Vamos a fortalecer el ejército. Sí, ¿te acordás? Año 2005-2006. Sí, 2006. ¿Eh? ¿Qué te parece? Yo ya la tenían clarita. Me imaginé una especie de Malvinas uruguayas, porque el actual secretario de la presidencia, el compañerito Alberto Brescia, nos dijo en el Palacio Legislativo, en aquel señorial despacho del Palacio Sí. Legislativo, donde estaba ex senador que andaba con el poncho al revés, que ahora se lo puso al derecho, de Jorge Sarabia, nos dijo que iban a fortalecer las Fuerzas Armadas, a equiparlas técnicamente para defender el acuífero guaraní. Claro, ahí está. Porque eso es estratégico. Y vos te preocupás de los gurisitos que pasan hambre en los barrios. No, el acuífero guaraní es mucho más importante. Claro. Entonces vamos a equipar las fuerzas Armadas. Les damos 2.000 millones de dólares en el quinquenio. Y nos llenamos la boca de que viene Montes del Plata a invertir 1.900 millones, menos de lo que le damos a las Fuerzas Armadas en el quinquenio, para instalar la papelera en Colonia. Y fíjate la política del gobierno, porque Y lo a que pasa es que la Ratilí gente no se da 1.500 millones. cuenta A que la Ratilí patea el 1.500 gobierno. millones. Porque nos desgarramos las vestiduras con Bonia y peleamos con los argentinos y gastamos un montón de plata mandando gente a Suiza. Sí, sí. Sí, sí, Y hay sí. 34 de Fraiventos trabajando en Bonia, Sí. el departamento que tiene el mayor desempleo del país. Sí, Y bueno, Y las carreteras quedan con 2 huellas así. parece que nos sirve esa experiencia. No. Es decir, que la gente sepa, cuando no es que nosotros estemos contra el trabajo, ojalá se industrializara todo el país, Por supuesto. pero cuando ahora ofrecen trabajo, que aprovechen porque son 1 año, 2 años, 3 años, en esas grandes empresas, y no son más. Después no hay más. Claro, que lo que pasa es que se está desarrollando una mentalidad también en nuestro pueblo tan individualista, que no se piensa en las consecuencias, porque la lucha, el planteo de Boña estuvo planteado de entrada, mal planteado, por el lado uruguayo y por el lado argentino. Exactamente. La contaminación en Bosnia no va a venir ahora, por eso cuando estaban midiendo yo me mataba de risa. Claro, Es acumulativo a 30 años. claro. En España, estas mismas empresas pudrieron todo en 40 años y ahora los nietos y los bisnietos son los que se están chupando todo. Entonces, lo que pasa es que los argentinos también la tenían clara que contaminaba y en eso tenían razón, pero no que contaminaba ahora. Entonces salieron como todo el mundo, como unos boludos, a sacar del agua a ver si contamina. Y no había. Y no va a Ahora no hay. contaminar, porque ahora no hay. Claro. Entendí. Y lo mismo el Pantanoso, cuando se pusieron los primeros frigoríficos y las primeras curtiembres, se sacaban pescados ahí.
Ahora el otro día vi patos, porque claro, como cerraron todo, hay patos ahora en el Pantanoso. Antes cuando cruzabas el Pantanoso había que taparse las narices del olor a podrido, como cuando venías en el ómnibus. Sí. Ahora no sucede eso, no sucede porque cerraron. Ahora yo me alegro que hayan cerrado, yo no me alegro, porque hay una gran desocupación. Ahora, tengamos en cuenta que si cuando hablamos de contamina o no contamina, no es enseguida, es en el largo plazo, es una lucha terriblemente planteada. Ahora, terriblemente mal planteada. Ahora, tenemos que tener en cuenta el trabajo que da, ¿no? Que es un poco tiempo y las consecuencias que van a traer después y lo que le dejan al país, porque al país Bonia no le deja absolutamente nada y le regalamos una zona franca todavía. Sí. No pagan nada. Ahora, eso sí, participa en el Producto Bruto Interno. ¿Qué es eso? Porque mucha gente dice, ¿y eso qué es? Es lo que se produce en el año. Entonces, como la producción del año aumenta el Producto Bruto porque eso figura, pero en la ganancia no figura. Pero la guita se va para Se la va allá la guita. Entonces, ¿a qué estamos jugando acá? Acá estamos jugando algo, a la política neoclásica, que es una variante del neoliberalismo. A eso estamos jugando. Y bueno, está. Es revolucionarios se pusieron al frente de esa política. Entonces, nosotros seguimos con el pueblo. Vos decís ex-revolucionarios. ¿Vos serían revolucionarios? Ah, no sé. Tampoco en eso. Porque yo cuando a veces nos ponemos a hablar con mi señora nos preguntamos, ¿y estos locos en aquella época cómo serían? Porque estos llegaron ahí como, ya no tendrían la cabeza podrida antes, porque el ñato cuando salía del cuartel en el 72 y cuando quería entregar al bebé y cuando decía que nos entregáramos y todo eso, ¿qué era? El ñato para mí que tenía veleidades de coronel o algo de eso. Digo, porque vamos, loco. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, como dicen en todos los canales, en la televisión el tiempo es tirano. ¿Vamos a hacer un corte publicitario? ¿Eh? Me van decepcionaste, 30. Mau. Hicimos un programa Van 32 minutos. Van 32 minutos. Con la condición, ¿viste? 32 minutos ya de, Vamos a cortar de entonces. programa. Bueno. Porque después cuesta subir. Claro. Bien, bueno, nos despedimos, compañeros. A los compañeros que andan por el exterior, por allá, que les va a llegar esto. Nosotros seguimos acá en la trinchera y bueno, habrá patria para todos, compañeros. O para nadie. Bien. Chao.